Yo creo que ya prácticamente estamos todos. Y bueno, lo primero, agradecer a todos los que estáis hoy aquí, los principales players y actores del sector. Agradecer también a las instituciones y autoridades que también nos acompañan. Y por supuesto, agradecer a Cowork y a Araceli por la ilusión con la que han preparado estas jornadas. Como representante de Banco Sabadell, la verdad que es un privilegio para mí estar aquí hoy en estas jornadas organizadas por Cowork, una asociación que representa la vanguardia en el mundo de los espacios compartidos, un catalizador de ideas, un punto de encuentro y sin duda un impulsor de la innovación para todos aquellos que, como nosotros, creen en el poder transformador de los espacios compartidos. Desde hace años, Banco Sabadell tiene el placer de colaborar estrechamente con la asociación. Hemos compartido espacios, hemos compartido ideas y hemos sido testigos del desarrollo y la difusión que ha permitido explorar nuevas formas de financiación y colaborar con actores institucionales para impulsar proyectos que marcan la diferencia en el segmento de los espacios compartidos. Hoy en este evento estamos en una oportunidad donde se analizarán y podremos debatir sobre las últimas tendencias de algo imparable, como es el co-living. Se presentarán los últimos modelos de negocio, conceptos, configuraciones y soluciones de financiación. Es, por tanto, un espacio de aprendizaje para todos y de intercambio de ideas que estamos seguros que será pues, muy provechoso. Sabemos que el co-living y los espacios compartidos son mucho más que una tendencia, son una necesidad para revitalizar los centros urbanos de nuestras ciudades, flexibilizar y poner en valor activos inmobiliarios. Y en Europa vemos cómo esta opción avanza con fuerza ante la escasez y carestía de espacios para vivir y para trabajar. Es una oportunidad, en definitiva, para dinamizar y flexibilizar la oferta inmobiliaria. Coliving nos invita a repensar nuestras formas de vivir, de trabajo y de compartir experiencias en comunidad. Y estas jornadas nos ayudarán a entender por qué está creciendo con tanta fuerza en nuestras ciudades y qué desafíos y oportunidades se presentan de cara al futuro. Y para ello es crucial contar con el conocimiento y con la formación en todas las áreas relacionadas, desde las jurídicas y las técnicas hasta las financieras y de diseño. Esto nos permite afrontar los retos que tenemos en este segmento, aprovechar las oportunidades que presenta el co-living de una manera efectiva y sostenible. Hoy hablaremos de todo ello en estas jornadas. Y en Banco Sabadell queremos estar cerca de Cowork y de todos vosotros, los principales players del sector, como motor de innovación en el mundo inmobiliario y de los espacios compartidos. Y queremos acompañar a la asociación en este liderazgo y a todos vosotros en la búsqueda de soluciones en este ámbito tan importante y tan diferenciador. Y por último, agradecer otra vez a Cowork por este evento que habéis preparado con tanto tesón, a todos vosotros por estar aquí hoy, contribuyendo con vuestros conocimientos y con vuestras experiencias a este interesante programa que estamos seguros será de muchísimo valor para todos vosotros y que esperamos que disfrutéis. Muchísimas gracias y adelante, Araceli. Bueno, como tú lo has dicho, es un momento de oportunidad, es un momento de compartir conocimiento, Sí. de experiencia y los que venimos trabajando desde el inicio en Cowork, así lo hemos entendido. No podía ser de otra manera. Cowork ha crecido gracias a los socios como vosotros, como el Banco Sabadell. Y aquí quiero aprovechar también esas iniciativas de Carlos, ¿no? Porque detrás de las marcas están las personas, Rubén. O sea, yo puedo decir que Cowork hoy es gracias a la labor de todos los socios, desde Mike, que me está escuchando, Lourdes, Carlos, Antonio, Carlos, Antonio, no sé ya, Julián, he visto a Julián por ahí, a Ignacio, todos ellos están haciendo la labor y todos ellos estamos contribuyendo a crear sector y una forma de dar ese paso también es la formación. Entendemos que es el siguiente, ¿no? El conocimiento hay que compartirlo y la generosidad, como habéis manifestado. Y una forma de estar cerca de Cowork, pues hacemos estas tazas, ¿vale? Como recuerdo, para que estés cerca de Cowork para mañana. Podrías haber dado antes y ya la habíamos puesto aquí. Bueno, primero tengo que hacer el discurso
Y ahora te la gana. Muchas Pues gracias. desde luego, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. La verdad que el contenido es súper interesante y estoy seguro que vamos a aprender mucho todos hoy aquí. Muchas gracias. Gracias Vamos a a ello. vosotros. Pues nada, sin más dilación, muchas gracias a los asistentes. Como sabéis, hoy es un hito importante para todos nosotros y para el Consejo de Profesionales de Estudios Inmobiliarios, para el Grupo Albatros, para La Salle, porque damos un paso más. ¿Sabes? Si uno cuando funda una asociación y tiene la idea de compartir conocimiento y experiencia y a la vez divulgar y ayudar a las administraciones a que conozcan esto, qué mejor que poderlo compartir y poder crear un programa de formación. Gracias, José Antonio Granero, gracias, Ginés, gracias a todo el equipo de Albatros, no sé, no veo a Celia ni a Joaquina, que hemos estado trabajando duramente, yo no sé ya, desde después del verano pasado. A mí me agradezco también el apoyo de los socios de Cowork, que yo les llegaba a la junta y decía, estoy trabajando con José Antonio Granero, estoy trabajando con José Antonio Granero, ya os contaré, ahora os vamos a contar. Pero previamente a esa presentación del programa, el primer programa de formación FlexLiving para profesionales como vosotros, ¿no? Los que estáis día a día trabajando desde el punto de vista de arquitectura, jurídico, financiero, esos conocimientos que tenemos que también compartir y alinear y ponerlos en valor, pues queríamos hacer un debate. Y para ello, qué mejor que contar con la presencia de José María Azqueaga. Si puedes pasar, por favor, y nos tomamos asiento. José María Azqueaga, Antonio Capilla y Antonio Ñudi. Vendrá un poquito más tarde Jesús Gallego. Y ahora os lo presentaré. Me voy a poner en el medio, ¿vale? Y así, Antonio. Bueno, no podíamos tener mejor equipo para hablar de World is Colliding. ¿En inglés, Antonio? Sí. Sí, yo creo que lo primero que tienes que poner es un poco la terminología, ¿no? Para ir aprendiéndolo. Aprender en inglés. Sí. No sé, porque hay debate, ¿no, Antonio? ¿En inglés o en español? Bueno, a nivel regulatorio ya sabéis que los anglicismos pues tardan bastante más tiempo que en la sociedad y debemos ser muy precisos, ¿no? En la terminología jurídica, entonces a veces cuesta meter estas nuevas nomenclaturas en terminología, ¿no? Y si me gustaría la José María, ¿no? Cuando empezamos a redactar los planes de urbanismo hace años. En los planes tenemos más margen de libertad realmente en las memorias y en las exposiciones, ¿no? Y ocurre que el inglés es más sintético, entonces nos... para. Okay, gracias. Pero hablamos con los micros, con estos, ¿no? Bueno, se te oye, Araceli. Sí, se te oye, Araceli. A mí no se me oye. Vale. Se te oye. ¿A quién no se le oye? A los demás. Bueno. Lo vamos pasando. Lo vamos pasando. Pues, vale, cosas del directo. Sí, lo que decía, ¿no? Claro que tenemos denominación en castellano, ¿no? Pero es trabajo colaborativo, ¿no? O hábitat colaborativo, pero son largos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente terminaremos encontrando acrónimos. Yo tengo luego una idea que os lo quiero compartir al final. Sí. Pero bueno, antes de nada, hablábamos de Cowork. Yo a mí me gustaría que los que no nos conocen o los que ya nos conozcan, pues vean este vídeo, que yo creo que nos puede dar un poco lo que venimos haciendo y por qué está dicho. ¿Os parece? Pues si me oye el técnico y podemos dar paso al vídeo, sería estupendo. Hola, Jesús. Bueno, se incorpora Jesús Gallego, que viene recién aterrizado de Alicante, también socio de Cowork y del estudio de arquitectura Dora. Sí. Bienvenido. No sé si me está escuchando, pero... Seguimos trabajando desde Cowork, que es el living, que es el senior, que es el senior living. Living is the new format of flexible living that allows people to kind of have a different life experience. Son espacios en los que se combinan espacios privativos con espacios compartidos y donde el usuario lo que busca es una experiencia, es un modelo. Que realmente donde el servicio y la atención, la comunidad cobran especial importancia, y esto puede ir desde una residencia de estudiantes para gente muy joven, también puede pasar por un coliving
para young professionals o gente que realmente necesite un espacio para vivir durante un tiempo. Cowork significa una oportunidad de poder participar en la co-creación y en la definición de soluciones habitacionales, no desde el punto de vista de la concepción de metros cuadrados, sino de una experiencia real que aglutine y que aporte un valor. Hablando de una asociación de espacios compartidos, lo fundamental efectivamente es compartir conocimiento y experiencia. El tener un entorno multidisciplinar donde estamos profesionales, donde hay inversores, promotores, operadores. Cowork for us is a very, very important institution. El mundo está cambiando, ¿no? Más alto, más alto. Y nos embarcamos en crear Cowork, en fundar Cowork, que hoy estamos trabajando en las mesas en los ayuntamientos, que hemos aportado, ¿no? Nuestras delegaciones al Plan General de Madrid, de las modificaciones, estamos ahí trabajando, que formamos parte del Consejo del Pacto de Vivienda. Pensábamos que estábamos aquí, hoy estábamos aquí celebrando y creando la formación. No, obviamente no. Yo creo que sí que teníamos, o yo al menos sí que tenía esa percepción de que este nuevo modelo de negocio a mí he de reconocer que me fascinó desde que lo conocí. Yo lo conocí en mi actividad profesional y he de reconocer que cuando me plantearon en el despacho algún cliente, ¿no? El primer proyecto lo recuerdo perfectamente, el proyecto de co-living, he de reconocer mi ignorancia y que no conocía nada, ¿no? de este modelo. Y cuando me lo explicaron, pues rápidamente lo primero que hice fue ponerme pues, a estudiar, a ver qué otras experiencias había fuera de España, ¿no? Para el desarrollo de este modelo y me fascinó porque combinaba un poco una realidad social que efectivamente todos estamos percibiendo, ¿no? Del sector en general de la promoción, el sector de la promoción, la regulación a nivel de vivienda, pues no estaba dando esas respuestas, ¿no? Tenía un componente además tecnológico muy importante, en mi opinión también, que enseguida pues vimos un poco hacia dónde podía dirigirse, ¿no? Este producto, ¿no? Este producto de espacio compartido. Y si bien obviamente no era una solución, ¿no? a los problemas que tenemos de vivienda, sí que aportaba un ángulo de solución diferente y además yo creo que muy efectivo. Entonces, bueno, esa visión yo creo que fue la que nos hizo, yo gracias a Araceli también, porque me invitó a incorporarme al proyecto de fundar Cowork y enseguida pues nos pusimos manos a la obra con muy pocos medios, 3 personas y mucha ilusión y yo creo que muchas ganas y convencimiento y determinación. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando tienes todos estos ingredientes de que el producto o el modelo yo creo que es demandado por la sociedad y cuando te encuentras a gente que tiene esas mismas inquietudes, pues al final muchas veces la oferta la tienes que ir creando poniendo los mecanismos suficientes para que se pueda dar, ¿no? Uno de ellos es pues efectivamente el regulatorio y para eso pues era preciso primero empezar esa labor divulgativa y luego una labor, por supuesto, de animar a las administraciones a que se embarcaran en este proyecto porque lejos de tenerle miedo, ¿no? por ser una cosa nueva, lo que hay es que abrazarlo y obviamente entenderlo para poder regularlo con un cierto criterio, ¿no? Y en esa fue quizás un poco nuestra primera labor, ¿no? Esa misión, ese compromiso. Pues si te parece, o si os parece, Lourdes Pérez nos va a hablar de cómo está el co-living en el mundo, porque claro, empezábamos a decir que vamos a regular, pero esto va a ser una cosa pasajera. No, de pasajera nada, ¿verdad, Lourdes? Absolutamente, para nada, esto es el futuro. Nada, te doy paso a tu presentación, Lourdes Pérez, Muy socia bien. también de Cowork y miembro de JLL. Muy buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros para, bueno, pues tratar de, desde un lado un poco más empírico, empezar a definir una realidad y unas métricas
que todavía no están claras, ¿no? Pero que con mucho análisis subyacente y con cierta información que voy a tratar de transmitiros en un periodo corto, relativamente corto, creo que nos van a ayudar a entender cómo trabajar en este presente y futuro del Flex Living. Me vais a permitir que pase muy rápido por aquí y luego si queréis esta presentación os la aportamos, la subimos a alguna plataforma de Cowork, porque nos vamos a centrar, yo creo, en la parte de la inversión, ¿no? Que es el objeto un poco a cubrir en este rango tan corto de tiempo. Voy a empezar hablando del sector residencial como un sector que tradicionalmente se ha regido por la promoción para el Build to Sell. Empezamos ya todos a hablar del Build to Rent cuando el furor de las SOCIMIs y ahora ha llegado una nueva era del sector del living, que es el flex living, dominado por ciertos drivers sociales y económicos que están transformando y que dan nuevas métricas al sector residencial, porque para nosotros sí que es muy importante entender que esto es un periodo de tiempo, es un nuevo asset class dentro del mercado residencial. Voy a analizar 4 variables que nos van a dar respuesta a por qué estamos hoy aquí. Bueno, pues de un lado, la evolución social, el cambio de estilo de vida. Cada año hay más viviendas de una única persona, aumenta la población entre 25 y 55 años, se concentra en hubs o principales ciudades. El año pasado un 25% de la población se mudó de residencia, un 40% de la población no está contenta con su lugar de residencia y no dejemos de lado toda aquella flota de personas que pasa todos los días por las principales ciudades, bien sea por temas laborales, de ocio o turísticos y que son carne de cañón de un nuevo producto inmobiliario. Del lado del urbanismo y sin entrar en el aspecto legal, sino más del crecimiento de las ciudades, ¿no? De estas megacities que son las máquinas económicas de la globalización y que tienen mucho sentido para concentrar tejido empresarial, PIB per cápita, que tengan una red muy fuerte de servicios y de infraestructura, pero que no tendrían sentido si no le damos nuevas soluciones habitacionales, no serían competitivas. Y aquí le lanzo un guiño a Madrid, que no es una megacity todavía, pero sí que es cierto que es una ciudad emergente dentro de la liga de las megacities y que tenemos que trabajar por ser competitivas en el mercado global. Y por último, la problemática del acceso a la vivienda, ¿no? Donde el encarecimiento de la deuda no ayuda, la tensión entre la oferta y la demanda es fortísima y esto ha llevado a un crecimiento de precios de la vivienda de manera sostenida en los últimos años. Consecuentemente, se pivota del mercado de venta al mercado de alquiler y la tasa de esfuerzo del alquiler del año pasado fue de un 95%. En otras palabras, se alquila todo. Se traslada al crecimiento de alquileres y la tasa de esfuerzo teórica del 30% queda bastante lejos de lo que ocurre de media en España, que tuvimos un 36% el año pasado. El único país que está por delante en tasa de esfuerzo de alquiler de Europa es Reino Unido, con un 38%. Por detrás está Dinamarca, Italia y Bélgica con un 29%, un 28% y un 25%. Si hacemos zoom in en lo que ocurre en las ciudades, en Barcelona la situación es mucho más dramática, con una tasa de esfuerzo para el alquiler de un 44%, en Palma de Mallorca por encima del 40%, en Málaga, Alicante muy cercanos al 40%, es decir, los hogares están muy estrangulados para pagar el alquiler. Y luego hay otra variable que es la obsolescencia de la plaza existente del mercado de alquiler, donde la media de antigüedad es de 20 años. No cubren los requisitos de la demanda del siglo XXI, ¿no? De esta evolución social de la que hablábamos. Bueno, pues a grandes rasgos yo creo que con todo esto entendemos que aparezca un nuevo producto inmobiliario que se llame Flex Living, bajo el paraguas del cual hay muchas tipologías de activos inmobiliarios: co-living, micro-living, senior living, service apartments, etcétera, y que den respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI y que además prometen ayudar a descongestionar el mercado residencial tradicional. Aquí es muy importante entender la especialización, la necesidad de entender estos nuevos activos inmobiliarios en donde la gestión activa y profesionalizada, enfocada a un target objetivo particular y entendiendo los diferentes activos inmobiliarios que hay detrás de cada uno de ellos es una máxima. La figura del operador como eje vertebral de toda esta historia, que ofrezca garantía y seguridad de la inversión, porque va a compartir el riesgo con el inversor, que hay un amplio espectro de activos inmobiliarios para corta, media y larga estancia, pequeños, medianos y grandes, mid-market, budget o luxury, que no tiene sesgo generacional. Mucho cuidado con esta variable, que será uno de sus aspectos fundamentales. Y por último, que se desmarque del mercado residencial, ¿no? Que ofrezca más cosas, más calidad desde un ángulo de la flexibilidad, generación de un sentimiento de comunidad y bajo el modelo de todo incluido. Y ahora ya, con este pequeño resumen, sabiendo
cuáles son los fundamentales que subyacen y que todos los diferentes tipos de actores han identificado, os voy a decir dónde está España frente a Europa. Yo creo que por primera vez estamos trabajando en la misma dirección y al mismo ritmo que Europa en un mercado emergente, es decir, estamos creciendo a muy buen ritmo y nos tenemos que sentir muy orgullosos de todo ello, sin bajar la guardia. Esta es la foto de Europa, como digo, en donde tenemos actualmente 55.000 camas operativas, de las cuales, y en pipeline 73.000. Un 60% ahora mismo del Flex Living está en pipeline. España, de estos dos números conjuntos, suma un 8%. Yo creo que es un porcentaje relativamente significativo. Y en términos de posicionamiento, España es el quinto país de Europa con más pipeline o stock ahora mismo operativo. Si nos fijamos en aquel gráfico, no se ve muy bien en la leyenda, pero el pipeline, es decir, las camas que están en desarrollo, es el color gris y en rojo las operativas. Casi todos los países, bueno, España tiene un 60% ahora mismo de camas en desarrollo, muy alineado con la media de Europa y más o menos también alineado con lo que ocurre, como bien digo, en Europa. Pocos países ahora mismo tienen más stock que pipeline y sinceramente, oye, es un factor que nos permitirá controlar el riesgo y ver cómo van a funcionar, ¿no? Que se equivoquen primero estos países y luego ya tiramos todos los demás. Y bueno, aquí sí que he querido destacar, he hecho un ranking del top 5 a nivel de ciudad y a nivel de país, en donde tanto Madrid como España sale bastante guapo en la foto, ¿no? Del lado del stock actualmente operativo, Madrid no sale posicionado, pero sí que Madrid se posiciona como la tercera ciudad con más pipeline en marcha y este número ahora mismo no está actualizado, yo os digo que es mayor. En términos de total de camas operativas y pipeline, Madrid se posiciona a la segunda y a escala país, España es el quinto país con más camas operativas, el tercer país con más camas en desarrollo y en sumatorio total el quinto. El gráfico de la derecha quiere decir la evolución que ha tenido el Flex Living desde el 2018. Es exponencial, como veis, y la proyección que tenemos. Sinceramente, esta proyección yo creo que es muy conservadora y las curvas serán mucho más exponenciales. Y este último gráfico no he incluido el 2023 porque bueno, estamos ahora mismo preparando un annual report y no puedo dar visibilidad por temas de confidencialidad, pero la curva de co-living en términos de inversión es mucho más exponencial. El 2023 la inclina mucho más hacia arriba. Quiero decir que hasta el 2018 era un sector que no existía prácticamente, que empezamos a leerlo ahora y que ya lo hemos entendido, no solamente nosotros, sino todos los diferentes tipologías de inversores, desde pequeños inversores, family office, fondos más especializados y mucho cuidado con esta palabra, el dinero core empieza a llegar a este sector, los fondos institucionales, a darle mucha garantía y mucha seguridad, siempre trabajando de la mano de un operador. La especialización y el know-how es un principio fundamental y como dato diré que el año pasado ya hubo 2 trimestres, que aquí no está incluido, pero bueno, podremos compartirlo de aquí a un mes. Hubo 2 trimestres en los cuales la inversión destinada al Flex Living fue mayor que la destinada al sector residencial tradicional. Y voy a cerrar diciendo que en España no solamente tenemos recorrido de inversión para el mercado residencial de manera generalizada, sino para el Flex Living y como una tendencia es la diversificación en los diferentes activos inmobiliarios, ¿no? El pivotar en student housing, residencias de mayores, multifamily, flex living, etc. Venimos de un volumen de inversión de un 8% en living y por daros un orden de magnitud, los mercados maduros como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, el volumen de inversión en living suele oscilar entre un 30 y un 40%. En España llegamos en el 2021 a un 31% de la total de la inversión para el living. El año pasado bajó un 20% y el mensaje es que no hay más inversión en living, no porque no haya apetito inversor, sino porque no hay producto inmobiliario que cubra los requisitos de una demanda muy exigente, como pueden ser los institucionales o fondos ya especializados. Pues muchas gracias, Lourdes. Como siempre, y saber todo lo que estaba pasando. Entonces, viendo ya este contexto, y ya va un poco ya José María, el co-living, ese urbanismo contemporáneo, esa visión contemporánea del co-living, ¿cómo lo encajamos en ese urbanismo? Yo creo que de la magnífica introducción puede deducirse primero que estamos ante una realidad, ¿no? Sin ninguna duda, y además va en onda, ¿no? Realmente coadyuva
al mainstream dentro de la evolución reciente del urbanismo, que va fundamentalmente a asumir la complejidad de las sociedades actuales y asumirlo además dentro de uno de los aspectos más importantes, y es una diversidad social cada vez más notable, ¿no? El tema de género ha tenido un impacto en décadas pasadas, pero ha abierto, por así decir, una perspectiva dentro del ámbito del urbanismo bastante más amplia, porque ahora hablamos de las edades también y empezamos a plantear que efectivamente hay una perspectiva de género, pero hay una perspectiva de edades. Hay dos colectivos muy perjudicados en las ciudades contemporáneas, niños, es obvio, y mayores, ¿no? Por diversos motivos como es natural, ¿no? Todo lo que fuera introducir este concepto, esta idea de diversidad, ¿no? Porque se ha hablado dentro del paraguas de co-living de situaciones muy distintas, entre un entorno de mayores o un entorno de estudiantes o de jóvenes profesionales o de investigadores o de turistas, hay bastante distancia, ¿no? Y aquí entraría en la segunda parte. Pero bueno, ¿cómo afrontamos esto con el urbanismo del que disponemos, ¿no? Antonio y yo a veces vivimos en el presente y a veces en el futuro, ¿no? Porque nos piden opinión de hacia dónde debe evolucionar el urbanismo y la legislación. Es seguro que va a cambiar, pero claro, en un contexto de inversores, decir que hay una tendencia en la cual los planes urbanísticos, y en España en concreto, van a perder el carácter jurídico regulatorio, que es lo que ahora mismo los define, para alcanzar una dimensión mucho más estratégica, propositiva y flexible, serán flex planning realmente, ¿no? Pues estoy diciendo algo que va a ocurrir, sí o sí. Y que está ocurriendo. Y que está ya ocurriendo de alguna manera, Está ocurriendo. a veces tímidamente. La primera ley andaluza ya va a marcar una pauta, pero ojo, esta pauta se abrió el melón hace muchísimos años, en 2007, cuando apareció una ley estatal que permite este planteamiento y está tardando mucho en cuajar, ¿no? Esa es la realidad, pero yo creo que ya se admite en términos generales, ¿no? La revisión del Plan de Madrid, por ejemplo, conceptualmente no hay ninguna discusión en que no se piense ya que tiene que ser de esta manera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lidiar con la situación actual? Porque el co-living es un concepto tan amplio que realmente la estela del co-living alcanza desde lo que podríamos entender como dotacional en sentido estricto hasta el ámbito inmobiliario estándar, ¿no? Privado estándar, ¿no? Y nuestra legislación, obsesionada como está con la regulación del aprovechamiento y del derecho de propiedad, y por tanto por eso orilla a los temas estratégicos, ¿no? A mí me gustaría que estuviera más preocupada por las infraestructuras, ¿no? Que fundamentalmente un plan significara el compromiso de las administraciones y coadyuvando con iniciativa privada para vertebrar, digamos, el territorio y la ciudad de acciones y de infraestructura. Eso es lo que necesita más planificación en nuestro contexto, ¿no? Y en el ámbito del co-living nos encontramos con una indefinición, ¿no? Convendría definir muy claramente lo que podría encajar dentro del ámbito del dotacional, y aquello que sin duda está más cerca del inmobiliario convencional, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, José Sí. María? Que mientras estamos definiendo y definiendo y definiendo, pues llegan inversores Greystar y te levanta 2.500 camas. O te vas a países, que ahora nos lo contará Antonio, que llevan 134.000 no Lourdes en Londres. Entonces yo quería hacer una Sí, pregunta. pero quería hacer una última, perdona, Sí. y eso porque esto lo he planteado como la paradoja, ¿no? Se ha planteado muchas veces abrirle un hueco en las normativas al co-living. No soy partidario de eso. Soy partidario de hacer un paso atrás y eliminar la hiperregulación de los usos del suelo en los planes urbanísticos. Busquémosle soluciones. Absolutamente. Busquémosle Es soluciones. decir, solamente debe incidirse en los en los momentos de conflicto. Además, esto tiene historia larguísima en el urbanismo. El urbanismo nació para resolver conflictos. Donde no hay un conflicto, no ha lugar a definición. A lo mejor, si quieres preservar el problema de habitantes en Lavapiés en una tendencia a turistificación, pues a lo mejor hay que realizar alguna regulación que limite o que favorezca, mejor regulaciones yo creo en las acciones, la verdad, de inversión, ¿no? Pero que favorezca a los habitantes existentes, ¿no? Donde no hay ese conflicto inmanente, es mucho mejor plantear, de tal manera que en los planes que tengo ocasión de participar, estoy empezando a no distinguir, por ejemplo, entre actividad económica estándar y residencia. Es que Y dentro de la residencia, todo el abanico de esto que estamos hablando. Es que incluso el concepto de residencia está cambiando. Exacto. Antonio, tú en esa experiencia que tienes más de 40 años, no tú, tu empresa, porque ¿no? Tú todavía eres muy joven,
¿no? Para decir que tienes 40 años. ¿Se parece? ¿Vale? Aquí la tengo, ¿eh? No te voy a preguntar la diferencia entre el co-living y el cohousing. No. Va que no, va que no. Pero sí que nos gustaría que nos contaras a través de la experiencia que tienes en los países que estás desarrollando proyectos, cómo ves el mundo flex living y cómo puedes atraer ese conocimiento para esos desarrollos en España. Hay que decir ¿no? Donde ya empezaron a hacer cosas de esas en los años 70 y además con unos parámetros y además pues el mercado les manda a otras direcciones, ¿no? O Estados Unidos, que evidentemente tiene unos problemas, pero yo creo que sí que se comparten dos inquietudes o dos necesidades comunes, ¿no? Una de ellas es la necesidad de aumentar el parque de viviendas, sea asequible o no asequible, es decir, sin segmentar, y que desde luego este nuevo parque residencial va a ocurrir en las ciudades, eso es un hecho objetivo, ¿no? Y lo segundo es un poco, yo Lourdes nos ha ilustrado muy bien la parte cuantitativa, pero sí yo creo que hay una componente también cualitativa, es decir, esto se trata de dar respuesta a nuevas formas de vida. Es decir, partimos de ese principio, es decir, hay una demanda real, mercado, sean entre los 35 entre los 30 y 35 años, o sea, en los que estamos ya después de los 50, ¿no? Y eso nos obliga, no, en general. Entonces, bueno, pues esa necesidad, digamos, no solamente cualitativa, nos obliga a plantearnos nuevas formas, ¿no? Lo que es la vida colaborativa, la sostenibilidad, que claro, para mí la sostenibilidad, la primera de ellas tiene que ser la financiera, si no, no estaríamos aquí. Es decir, las demás vienen después, ¿no? La inclusividad que mencionaba José María, la vida, las nuevas formas de convivencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser un poco las lecciones aprendidas? Pues diría las cosas que no se deben hacer o que otros países ya han pasado ese periodo de madurez. Una de ellas es la flexibilidad regulatoria. Es impensable, es decir, en otros países, en Dinamarca, en Holanda, en Reino Unido, pues es razonable negociar con la administración competente, con el ayuntamiento, lo que sea, pues cómo se transforma un uso. El tema de la regeneración urbana es fundamental. Es decir, estamos empeñados en aumentar el parque de viviendas cuando el suelo no lo permite. Es decir, el constreñimiento de los planes generales que van de 20 en 20 años, pues no nos permite meter de un día para otro nuevas bolsas de suelo, con lo cual hay que empezar a pensar en cómo se pueden transformar los usos existentes, sean industriales o sean de oficina, que muchas de ellas están vacías, en nuevas viviendas, ¿no? Y por eso me gusta ese término que ha utilizado José María, que es bastante contemporáneo, que es el de pero referido a colaborativo. Es decir, yo creo que esto viene de una perspectiva. Y luego, yo creo al margen, evidentemente, de animar a las administraciones públicas para que de alguna forma, primero entiendan de qué es esto, es decir, porque en general les cuesta, es verdad que la terminología y los anglicismos pues muchas veces no ayudan a entender muy bien de qué estamos hablando. Pero sí... Sí, estoy en pleno debate, dime. Entonces, como digo, el tema de las colaboraciones público-privadas, la regeneración urbana, la flexibilidad en cuanto a los usos, el no proteccionismo, que tenemos algún caso reciente en Cataluña de intentar intervenir el mercado, pues es una cosa. Padrino, que va a llegar un poco más tarde, 10 y 20. Bueno, disculpa. Te llamaba Pedro Sánchez. Bueno, ya está. Viene, ¿no? José María, para viene el padrino, viene el yo padrino. creo que además... Y mira, acaba de llegar la directora general, María José. Claro que mira, ya tenemos Sí. todo el apoyo institucional que necesitábamos. Eso es lo que venía a decir, ¿no? Ya puedes empezar a hacer la pelota. Sí, no, desde ya mismo. No, es que realmente yo creo que se da en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, una oportunidad única de poder decir o plantear qué es lo que va a ocurrir en los próximos 20 años. Es decir, un plan general es un proceso complicado, ¿no? Pero bueno, digamos que ha empezado con buen pie, que es preguntar a los interesados y a los que entienden o entendemos de lo que es una ciudad, y además con el agravante de poder revisar la ley del suelo, lo cual permite alinear
por los términos que hemos dicho de flexibilidad del suelo, de nueva regeneración, de nuevas ideas, poner nuevas ideas encima de la mesa. Fenomenal. Pues pásale el micrófono a Jesús, porque vamos a ir a algo más concreto ya, Jesús, ¿vale? Vamos. O sea, todo está muy bien, pero en cuanto a la práctica, ¿qué diseños, en cuanto al diseño, qué factores tendríamos que tener para el éxito de estos proyectos Flex Living? Muy bien. Lo primero que gracias a Araceli por organizar este acto. La verdad es que es un gustazo también escuchar a José María y a Antonio. Y a Antonio. Y a la Antonio, por supuesto, porque a Antonio ya los conozco. Que, pues, a ver, como decía Lourdes, un poco al final la clave de un Flex Living, y por eso también es muy ilusionante. Yo también estoy muy contento porque como arquitecto un poco idealista y optimista, por primera vez casi parece que se alinea un poco el capitalismo con lo social, ¿no? Y de repente Flex Living se vuelve digamos, un tipo de vivienda donde la comunidad la comunidad es el foco, ¿no? Eso para mí es revolucionario, ¿no? O sea, por primera vez ya dejamos de privatizar, dejamos de separar, densificamos, centramos un poco a las viviendas esenciales y hablamos de esa abundancia compartida, ¿no? Que es el Flex Living. Esto no es normal y que esté pasando en España, que es lo que venía pasando, digamos, pues históricamente, la verdad es que yo creo que es una muy buena noticia para nuestro país, ¿no? Y bueno, me traía, como Araceli estaba un poco insistente, ¿no? Oye, trae también algunas referencias internacionales, vamos a hablar de cosas que están haciendo fuera. Y un poco en homenaje, ¿no? a Riken Yamamoto, ¿no? Que no es, digamos, que es el premio Pritzker de este año. Yo creo que una manera muy buena al final de optimizar y de hacer, digamos, de generar mixticidad social y al mismo tiempo de generar un buen retorno a nivel de inversión, también es lo que, digamos, extender la franja horaria digamos, intensificar el uso de los edificios, ¿no? Y con eso también vuelco un poco a lo que hablamos al principio, de no generar segmentos de población, de introducir SOHOs, ¿no? O Small Office directamente en los edificios, mezclar segmentos y, por supuesto, al final este tipo de uniones entre diferentes franjas de edad es lo que crea esos lazos y esos arraigos que al final hacen que no haya rotación, que al final, digo, por mezclar con negocio, que haya menos temporalidad y que al final, digamos, el negocio del flex living como tal funcione mejor, ¿no? Entonces, factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de flex living, pues que no es un build to sell, que no tiene nada que ver con una vivienda para, digamos, el ámbito privado. Y eso parece también extraño, pero casi todo el mundo, o sea, cuando llegan a nuestro estudio de arquitectura con una cartera de suelo para que estudiemos su viabilidad hacia el flex living, se piensan que, digamos, que las mismas viviendas que se están vendiendo para privado funcionan, digamos, para flex living y estamos muy equivocados. El producto de flex living, o sea, no tiene nada que ver a nivel, hombre, evidentemente comparte unos usuarios, pero no tiene nada que ver a nivel de operatividad, ¿no? Digamos que es como si yo, para hacer un símil muy tonto, ¿no? Cuando tienes bueno, yo desde que empecé a trabajar tengo, digamos, un coche decente, ¿no? Pero no sé vosotros, pero cuando yo voy de turismo, ¿no? Visito alguna ciudad, pues me cojo el coche más barato, ¿no? Porque al final digo, oye, me voy a gastar en comer, en otras cosas, ¿no? Cuando ya tuve 2 hijas, pues empecé a pensar, bueno, voy a coger un coche ya un poquito seguro, ¿no? Pero sigue siendo en esa franja de lo barato, ¿no? Pues al final un poco con el flex living pasa un poco igual, ¿no? La elasticidad del alquiler es muy corta, muy corta. Entonces no admite digamos, la diferencia o no absorbe digamos, los factores multiplicadores que tienen los precios en la venta, ¿no? Por eso hablo de densidad, por supuesto, densidad como factor principal. Yo creo que si hay una limitación de unidades, una limitación de viviendas, que eso ya me parece que es cosa de pasado, pero sigue estando en casi todos los planes generales y por eso en eso insisto. O sea, la limitación de vivienda es ir contra el futuro, ¿no? O sea, a partir de ahí, densificar el centro, densificar las ciudades, dejar de hacer el sprawl americano, de empezar a cargarnos el territorio, ¿no? Ampliando con unidades pequeñas. Y luego, digamos, otras métricas que utilizamos mucho, efectivamente, sería el grado de estandarización, ¿no? Creemos que la estandarización es fundamental. Estamos en una liga, en un único camino que parece que es el que nos va a llevar a la vivienda asequible, a menos que por la parte política tengamos unas medidas fiscales que lleguen, ¿no? Para ayudar a los más jóvenes a llegar a la vivienda, pero parece que el único camino de momento es la industrialización de la vivienda y por supuesto,
está las métricas de programa, las métricas de, digamos, de cantidad de amenities, pero vamos, lo que quiero decir al final es que no tiene nada que ver al final el cómo medimos una inversión en venta y cómo la venderíamos en... Totalmente de acuerdo. Además empiezan a entrar otros factores, Mm. empieza a entrar otra TIR, ¿no? Por supuesto. Hay un problema importante, gracias Jesús, hay un problema importante que ya lo ha mencionado Jesús y estamos todos muy sensibles, Antonio, es el acceso a la vivienda a los jóvenes, ¿no? Tenemos más del 40% de los jóvenes que viven en casa todavía de sus padres, el concepto de vida de ahorrar para comprarte una casa y casarte, olvídate, ya no te casas, ¿vale? Tenemos también unos salarios de esos jóvenes que son muy precarios. La dificultad también de los precios de la vivienda, los altos precios de la vivienda, la poca oferta que hay para esta gente joven. ¿Tú crees que el co-living puede dar una solución a esa emancipación también de los jóvenes, ese grado también de madurez? Bueno, estoy convencido de que es parte también de la solución. Obviamente, con el colibrí no vamos a solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes, pero sí que aportamos una solución más, ¿no? Hablábamos antes de falta de oferta. Y es cierto que habrá muchas regulaciones, entre ellas pues la limitación de los alquileres de precios, la nueva ley de vivienda, pues ponen mucho el foco en la vivienda. Y yo creo que el concepto debe ser más trascendente, ¿no? O sea, no podemos hablar ya solo de vivienda. Nuestra Constitución habla de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y a lo mejor pues sería el momento de cambiar. ¿La Constitución? Pues, por ejemplo, en algunos sentidos, porque es verdad que debemos perder quizás el miedo, a lo mejor tenemos que estar hablando de que todo el mundo debería tener el derecho a tener un alojamiento digno, ¿no? Porque no todo tiene que ser vivienda. Entonces, en ese sentido, yo creo que el co-living pues es una alternativa más a la vivienda para, como decía antes Jesús, pues en unos determinados momentos de tu vida, pues estés buscando otra cosa, ¿no? Que lo que no sea una vivienda en el sentido arquitectónico de lo que es una vivienda, ¿no? Y de qué tiene que componer una vivienda y el programa mínimo de vivienda, ¿no? Y eso además nos despejaría muchas dudas también en cuanto pues a esas limitaciones de alquiler de precios, en cuanto a la regulación, por ejemplo, de los módulos en vivienda, o sea, todo eso debe trabajarse, ¿no? Porque cuando entramos en el terreno jurídico, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía antes José María de la flexibilización de usos, pero cuando entramos en el terreno jurídico debemos ser precisos, ¿no? Y cuando tenemos un sistema que lo que sí que regula son diferentes usos y los conceptúa, pues yo sí que soy de la opinión de que el flex living o el co-living debe ser conceptuado porque todo tiene que tener un concepto, ¿no? Para poder regularlo. Cuestión diferente es cómo impacta en el territorio cada uno de esos usos. Eso ahí sí que es donde debemos ser flexibles, ¿no? Donde debemos estar abiertos a esos cambios, a esas tendencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si bajamos al terreno, como digo, regulatorio, más bajo en el sentido más específico de la palabra, pues imaginaos, cambio de uso de industrial a residencial, muy bien. Eso es una actuación de dotación porque cuando cambias el uso, eso genera a su vez una serie de cesiones, al final estás impactando en los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿no? Y ese sistema está montado, por ejemplo, pues por cada vivienda que tú aumentas la densidad de viviendas, al cambiar ese uso tienes que hacer una serie de cesiones. ¿Qué ocurre cuando cambiamos, por ejemplo, ese uso residencial a un uso de co-living y no estamos hablando de vivienda? ¿Cómo medimos eso, no? Ahí es donde empezamos a tener los problemas y donde sí que debemos ser muy precisos a nivel regulatorio en lo que queremos y cómo lo hacemos. Vale, pues gracias. Y además me das pie a la pregunta para José María. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no nos va a quedar más remedio que trabajar en dos momentos. En el momento actual, sin ninguna duda, hay que incorporar el concepto de co-living en las regulaciones ahora mismo vigentes, ¿no? Sin ninguna duda. Aunque yo soy partidario, en la medida de lo posible, si estamos hablando de planes nuevos, ¿no? Realmente abrir mucho la horquilla, ¿no? Por ejemplo, el tema digamos, del home office, ¿no? Ojo, el home office y por qué no con un empleado o con algún empleado. Esa está la clave está ahí, porque nuestras normativas hasta cierto punto permiten que un abogado, un arquitecto, si está solito, ¿no? Pueda despachar en su casa, un médico antaño, ¿no? Pero el home office, bueno, lo mismo en relación con las distintas expresiones del co-living, porque claro, son muy distintos. Digamos, una residencia de estudiantes, ¿no? Que encajaría muy bien en lo que
en la tradición de nuestra normativa es un dotacional, ¿no? Incluso un co-living de mayores, ¿no? Hasta cierto punto podría encajar más en el dotacional, ¿no? De otro co-living, digamos, que claramente, por ejemplo, de personas que estén en una situación transitoria, ¿no? Que casi antes era lo que se resolvía con los apartamentos, una especie de variante del hostelero, ¿no? Digamos, en nuestro país, ¿no? Esto tiene su importancia, porque en los últimos tiempos se ha abierto mucho el melón de encajar residencial, de ciertas condiciones de residencial en el dotacional, cosa que José María, vamos, mi tocayo y viceconsejero de director general innovó, ¿no? Y justamente pues lo ha sacado, digamos, en ese punto partido y una novedad muy importante, ¿no? Que están siguiendo muchos ayuntamientos, ¿no? Hoy por hoy en toda España, de realizar vivienda social en espacios dotacionales no necesariamente dedicados. Una parte del co-living podría encajar ahí, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? Fundamentalmente aquello que se diferencie más del residencial. La clave será en definir dónde aparece el punto de deslizamiento hacia el residencial, ¿no? Principalmente estaría, yo fíjate, pienso que es en el concepto de la formación de hogar, ¿no? Convencional, el hogar con niños, tal, que es el demandante de servicios, ¿no? La clave está, y la clave para que veáis un poco cuál es la dificultad, porque puede entenderse que es una dificultad un poco leguleya, ¿no? Si me permite la expresión, en fin, de una especie de gourmet regulador, al final innecesario. Pero realmente para lo que sirven las densidades y tener claro el futuro, digamos, de habitantes en una zona es para que los servicios guarden algún equilibrio con esto. Es decir, haya áreas nuevas residenciales con los suficientes servicios escolares, guarderías o áreas que se sabe y tenemos conciencia de que están más envejecidas y haya pues los servicios correspondientes, normalmente sanidad multiplicado, ¿no? Entonces, esa clave no se va a poder perder. Un co-living, en última instancia, son demandantes de servicios. Tanto si son jóvenes, que demandarán quizá deportivo, verde, en fin, otro tipo de servicios distintos, ¿no? Que si son mayores, ¿no? Entonces, este tema no se va a poder borrar de un plumazo. Lo que yo sí soy partidario es que funcionando con horquillas, los planes generales a venir, no los actuales desgraciadamente, ¿no? Abran mucho la flexibilidad de los usos. Por ejemplo, abrirlo al uso de actividad económica en el ámbito del residencial con carácter universal no altera la densidad y por tanto no altera el problema de los servicios, para nada. Y sin embargo es una manera de aliviar también por ejemplo, esa sustitución de viviendas por negocios, ¿no? Incrustando la posibilidad de que muchos negocios estén en vivienda. Esto no guarda relación directamente con el co-living, ¿no? Pero digamos que el método tendría que ser parecido, ¿no? Establecer qué fracciones del co-living debieran y pudieran estar en el residencial, pero también en el dotacional, porque ahora mismo eso abre muchas posibilidades. Hay dotacional sobrante por todo Madrid y por toda España, ¿no? Colegios de cuando se dimensionaban 5 miembros el estándar de la familia, de un hogar, ¿no? Y ahora no llega a 3, ¿no? Claro. ¿Y el perro? Sí. Entonces, y cuestiones de este estilo, ¿no? No quiero alargarme, pero... No, está bien lo que dices, pero es verdad, el cambio también de sociedad, y digo lo del perro, y digo también lo que dice la familia. Sí. Las familias ahora es 1,2, 1,5 y Sí. es otro concepto de paradigma de vida. Concepto, y entonces ahora mismo es un drama porque en todos y lo veremos en Madrid, los futuros PAUs, ¿no? Están llenos de suelos dotacionales que en busca de autor, ¿eh? Entonces, parte de ellos se van a dedicar a vivienda social, sin ninguna duda, equipamientos privados, ¿no? O a bibliotecas, que ahora son todas pero no tecnológicas. hay necesidad de tantos equipamientos, digamos, con el estándar de población. Sin ninguna duda, una parte del co-living encajaría ahí perfectamente, ¿no? Sobre todo el fragmento este de mayores, yo creo que encajaría bastante bien, ¿no? Y el de estudiantes, sin ninguna duda, ¿no? La cuestión está el co-living asociado a coworking, que es interesantísimo, a mí me parece casi el de los segmentos más innovadores, ¿no? Ese es más difícil que pueda encajar en ese planteamiento de dotación, ¿no? En el sentido estricto, ¿no? Pero sí podría encajar
dentro de esta idea de abrir lo más posible el residencial a... De todas maneras, recordemos una cosa con otro segmento que fue innovador en su tiempo, los loft. Los loft. Yo he llegado a estar en congresos de los loft y recuerdo haber llegado a decir, hombre, si es tan interesante el loft, pues lo mejor es que este polígono industrial se recalifique como vivienda y se permita el loft, ¿no? Es decir, que sea residencial. Y no. Pues te voy a dar una idea. Si se recalifica, se harán pisos, apartamentos normales, no loft. Pues José María, un alumno aventajado tuyo de la escuela, y lo tengo a mi izquierda, ¿no? A veces aventajada. Cuando vamos a reuniones, así de repente dice, wow, ¿no? Dice unas cosas que dice. Y empezó a acuñar un término, que lo traigo aquí, que viene muy al hilo de lo que estás diciendo, que es infraestructura edificatoria. Tú fíjate la que te has buscado, ¿eh? Explícanos lo que es la infraestructura edificatoria. Bueno, vamos a ver. Realmente, el otro día recordaba un poco el preámbulo de la ley 1023, en el cual reconocía abiertamente que el escaso desarrollo de los parques públicos de vivienda social. A mí lo que me sorprende es que en el preámbulo de la ley al menos no se dé una orientación de cuál puede ser la solución. Y una de las cosas que a nosotros se nos ocurría es, porque ya se está haciendo en otros sitios del mundo, que es considerar la vivienda como una infraestructura propia, igual que los hospitales, igual que las carreteras. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid fuimos en su día pioneros o cuasi pioneros en los desarrollos CPPs de colaboración público-privada para desarrollo de hospitales, y ahí están. Tendrá sus partidarios y sus detractores, pero ahí están. Tampoco ha habido ejemplos que no han funcionado bien, como han sido las radiales, en fin, sobre el impacto, pensando en el impacto que tienen en contribuyente, ¿no? Y las operaciones de rescate de las concesiones que ha habido. Pero lo que sí está claro es que realmente, si queremos aumentar el parque de viviendas de una manera sustancial, evidentemente el marco regulatorio no ayuda, es decir, es el que hay, y eso nos constriñe un poco a la hora de desarrollar, de implementar grandes desarrollos. Pero, por ejemplo, en otros países, en Francia, por ejemplo, estoy hablando de uno en el sur de París, el cual desarrolla 25.000 viviendas, directamente un acuerdo de colaboración público-privada. Es verdad que la Comunidad de Madrid ya ha hecho sus primeros pinitos con el Plan Vive, Plan Vive 1, Plan Vive 2, pero precisamente de esos primeros inputs de la respuesta que tiene el mercado frente a estas dos iniciativas, pues yo creo que obliga a, evidentemente, plantearse nuevas fórmulas de colaboración público-privada. Es decir, yo creo que claramente el sector público tiene que nutrirse de la experiencia del sector privado en estos casos. Es decir, porque son los que realmente saben hacer de esto. También hemos tenido un miedo histórico a que los propios organismos públicos desarrollen vivienda social, digo a cierta escala, ¿no? Y esto, la reflexión que yo hago es que sí que está bien, es decir, el derecho de superficie es una realidad, permite, digamos, obtener un suelo en unas condiciones razonables durante un plazo razonable, pero nadie se puede plantear un negocio con yield del 4,5%. Es decir, hay que hacer estas concesiones o estos modelos de colaboración público-privada, hay que hacerlos apetecibles para el mercado. De otra forma, pues quedarán desiertos, como ha ocurrido en Cataluña, como ha ocurrido en Valencia, ¿no? Y al final lo que obliga es, y ahí hago un poco, levanto mi bandera, que es la de los estudios técnicos. Es decir, yo creo que al final del día lo que hace realista y por lo tanto apetecible desde el punto de vista de inversor a una concesión es que haya habido unos estudios previos, un modelo financiero, que de alguna forma se hagan todos estudios para de alguna forma conseguir que el sector privado actúe en lo público, ¿eh? Fórmulas ya más, digamos, más imaginativas, como derechos combinados, en el cual el promotor adquiere un derecho de superficie y a su vez alquila contra un canon a la administración. Y yo creo que esta situación nos obliga, decía Einstein, que con las mismas soluciones, con los mismos parámetros y a las mismas soluciones. Si queremos algo nuevo, tenemos que cambiar un poco el paradigma de cómo se financian este tipo de infraestructuras de vivienda, que no difiere mucho del resto de las infraestructuras del territorio, y yo creo que desde ahí es el punto de partida. Nuevas formas de financiación, modelos más imaginativos a la hora de constituir sociedades público-privadas que permitan el desarrollo en número y forma. Es decir, el mercado, no sé si Lourdes lo ha mencionado, tiene un déficit bestial.
no se nos olvide que la dotación de parque público cayó en picado en el 2012, así como a la mitad de las viviendas disponibles que había asequibles, ¿no? En fin, no me voy a enrollar porque creo que vamos poco No, de tiempo, vamos pero... justo de tema. El consejero ha dicho que viene, o sea que ya Bueno, vamos bien, vamos bien. porque es interesante. No, pero para terminar la ronda, gracias Antonio, Sí. gracias y siempre da gusto. Te la has jugado con la infraestructura y la relación público-privada, pero bueno, ahí vamos. Jesús, por cerrar Sí. un poco el tema, hablando de esa capacidad también de modificación de financiación, de concepto, de entenderlo, la industrialización, ¿qué encaje tiene también en todos esos nuevos proyectos Flex Sí. Living? Sí, la industrialización en España es un paradigma distinto, ¿no?, a lo que pasa por ejemplo, en Reino Unido, ¿no?, en otros países de nuestro entorno, ¿no? Es verdad que yo pongo como ejemplo, y además creo que era muy libro también de Cobor, ¿no?, en Greystar, que en 2023 tenía, bueno, hizo una aterrizó en España y en Europa para hacer un montón de unidades de Flex Living, y en el 2023 tenía justamente un edificio de construcción en el sur de Londres, en Croydon, y en Valdebebas, al mismo tiempo estaba acabando también su edificio, ¿no? Una parte, el edificio sur de Londres de Croydon, industrialización 3D, y se hizo un núcleo de hormigón y se fueron encajando todos los bloques completamente acabados. Y en Valdebebas lo que habíamos conseguido era, digamos, paneles prefabricados de fachada en hormigón, ¿no? Quiero decir, ese es el salto que existe, ¿no?, a nivel de industrialización entre Inglaterra y España, ¿no? Es verdad que España, por tener una... Yo creo que porque nos gusta... a veces pensaba, pero ¿por qué estamos tan atrasados, ¿no?, en industrialización en España, ¿no? Yo creo que porque a los españoles nos gusta mucho trabajar, ya está, simplemente nos gusta mucho trabajar, no hemos importado suficiente mano de obra y realmente a día de hoy, o sea, yo diría que hasta este año prácticamente construir en tradicional salía más barato que construir de manera industrializada, ¿no? Y eso ha hecho que tengamos una industria de la construcción que está francamente todavía falta de modernización, de robotización, de digitalización. Y no creo que sea por los arquitectos, porque los arquitectos ya llevamos años trabajando en modelos, digamos, modelos digitales preparados para construir, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros en el proyecto que hemos hecho para Nubrini con Cronos, que son 5.000 viviendas desde 2019, estuvo modulado desde el primer día. Es decir, desde 2019 estaba listo para industrializarse, ¿no? Hicimos un ejemplo de steel frame en Torrejón de Ardoz en el 2020, que fue muy alentador, 140 viviendas, y no hemos vuelto a tocar industrialización, ya os digo, con un modelo que francamente en cada ronda de cada tender se intentaba industrializar hasta 2024 con un sistema de hormigón 2D de Habita, que estamos ahí en Alcalá de Henares haciendo ahora mismo un bloque industrializado. No hemos vuelto a tocar la industrialización, ¿no? Y de verdad, porque he seguido todos los procesos de contratación, simplemente por una cuestión de coste. Ahora, evidentemente, ya pues está cambiando las tornas, está pasando lo que está pasando en otros lugares de Europa. Ya no es tan atractivo trabajar en la construcción como lo era antes, ya no tenemos esa mano de obra que teníamos hasta hace poco, y ahora pues hay que ponerse las pilas y vamos a sufrir, porque estamos muy atrás a nivel de digitalización. A sufrir, bueno, quiero decir, que queda, hombre, que queda mucho que hacer, y la verdad es que estamos deseando trabajar en ello y que realmente se den esto, porque al final es verdad que estandarización, digamos, y robotización, industrialización y flex living son un matrimonio perfecto, ¿no? Porque al final van muy de la mano, cosa que no sucede tan idílicamente en venta privada. En la vida real. O en la vida. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a cerrar ya. Gracias por el tiempo. Pero me gustaría un resumen, y como el resumen nos podemos extender, una palabra que defina para ti el flex living, José María. Jade, ¿eh? Te hago sintetizar. Mira, creo que alguien lo ha recogido. Integración. Sí. Integración. Integración. Sí. Antonio. Yo creo que es un reto y una oportunidad. Reto, oportunidad. Antonio. Financiación. Sí, yo me quedaría con el mensaje principal de comunidad. ¿Comunidad? Sí. Pues yo, si me lo permitís, añado a industrialización, innovación, flexibilización, y añado felicidad, ¿vale? Porque creo que es la gente que vive en coliving, dicen que son felices, ¿no? Vamos a irnos a vivir en coliving. Y para mí también ha sido una felicidad estar hoy con vosotros y compartir todo esto. Muchas gracias. Gracias.
Pues vamos a dar paso ahora, vamos a hacer un cambio de escenario. Viene el consejero, cambiamos ahora, y si nos permitís 5 minutos de cambio. Gracias. Bueno, continuamos. No sé si ahora ya se escucha. Sí, ahora sí. Sí. Voy a invitar a que suban también al escenario a Maximiliano Nogales, el director del campus La Salle, y a Jorge Torres, el CEO de Grupo Albatros, que está aquí. Subi nos acompaña. Aquí seguimos de la resaca de agua. Muchas gracias, Jorge. Hola, Jorge. Tengo mirado a Araceli, Martín Navarro y a Ginés López. Dejarme, antes de arrancar, hacer una pequeña introducción.
Bueno, hemos tenido la reflexión sobre lo que supone efectivamente el Flex Living, esta oportunidad, pero sobre todo lo que hemos conseguido es formular muchas preguntas tanto desde el punto de vista jurídico, técnico, financiero, incluso de responsabilidad social, de lo que supone este nuevo sector. Este nuevo sector que es una gran oportunidad, un enorme reto en todos esos aspectos, y cuando hablamos de oportunidad, de reto y de un nuevo sector o de un nuevo ecosistema que necesitamos, es fundamental hablar de profesionalización, de formación y de especialización. Para hablar de formación y de lo que hoy nos trae aquí, yo no tengo por menos que recordar que hace un año nos dejó el presidente y fundador de una institución de referencia en lo que tiene que ver con la formación en el mundo inmobiliario, una formación en un entorno multidisciplinar, una formación empresarial, financiera, inmobiliaria y humanística. Era Paco Sanz, y en su acto de homenaje, hace ahora un año, en el que estuvimos varios de los que hoy estamos aquí, nos comprometimos a continuar ese legado. Un legado que comenzaba en 2015, que ha tenido más de 8 promociones en distintos programas, a continuar ese legado de forma generosa, responsable y apasionada. Para continuar ese legado fue fundamental el continuar con todo ese equipo, por supuesto, de profesores, coordinadores, igual que muchos están aquí, y la dirección de Ginés López Montes, que ha sido quien ha acogido efectivamente el alma de ese proyecto. Pero era también fundamental contar con un respaldo. Ese respaldo nos lo trajo el grupo Albatros, una institución, un grupo empresarial de formación en el entorno profesional y empresarial con más de 30 años de experiencia y uno de los líderes en el mercado nacional, que entraba a través de esta nueva institución que es el Consejo Profesional de Estudios Inmobiliarios, esta institución que recoge el legado que comentaba antes, con el apoyo de Grupo Albatros. Muchísimas gracias, Jorge, y a todo el Grupo Albatros. Y a ese apoyo del Grupo Albatros vino a sumarse la Universidad La Salle. Muchísimas gracias, Maximiliano Nogales, por ese apoyo y ese respaldo del campus La Salle. A mí, cuando arrancamos con esto, después del verano, arrancamos con el continuar con varios programas, varios de los programas que teníamos, estuvimos trabajando y apareció una oportunidad fantástica. Yo estaba con Araceli en Cowork y lo que estábamos viendo era realmente apasionante, pero sobre todo lo que nos encontrábamos, lo mismo que en 2015 y en 2014 nos hacíamos las preguntas de aquel nuevo inmobiliario en el que yo desconocía muchos de los elementos, descubría de repente este nuevo sector que venía a ser, desde luego, una oportunidad empresarial e inmobiliaria en el sector residencial, pero también venía a responder a un compromiso social y a un reto social de ese alojamiento del que hemos hablado, por un lado, y por otro lado también, no solo de nuevas tipologías en los nuevos desarrollos, sino también de lo que tiene que ver con la regeneración urbana, con la actuación en las ciudades. Comentaba antes Antonio esa oportunidad de trabajar en polígonos industriales obsoletos, en edificios de oficinas, conjuntos realmente obsoletos en los que tenemos que intervenir y lo tenemos que hacer con inteligencia, con profesionalidad y desde luego con apoyo del marco regulatorio. Hoy es muy importante que estéis aquí, María José Picho, directora general, José María García, el viceconsejero. Es muy importante ese apoyo porque la Comunidad de Madrid está efectivamente a la cabeza. Pero vayamos a hablar de formación. Decía que nos encontramos con ese reto y Araceli Martín Navarro, con muchos años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero, con experiencia en entidades como BBVA, Metrobacesa y con un largo recorrido que cuando con ella voy a algún evento, gente extraordinariamente notable se acerca, yo me quedo sorprendido porque la conocen mucho, pero además han trabajado mucho con ella, mucha gente. Araceli, la primera pregunta en relación a esto, ¿qué supone la formación para una asociación como Cowork? Wow, gracias José Antonio por la presentación y gracias aprovecho por todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el verano. Yo creo que antes ya empezábamos a darle, ¿no? Supone mucho y además supone el reconocimiento de que había un desconocimiento. Eso es muy importante. Yo hace 5 años, también lo mencionaba Antonio, yo tenía un proyecto con un fondo inversor para hacer un co-living. Y yo no sé lo que era el co-living. O sea, necesitamos un acto de humildad, de reconocer, no sé, ¿no? Y en vez de no sé y seguir adelante, pues no, empecé a indagar, a estudiar, te metías en Google, no había nada, ninguna referencia de Google, de co-living, os lo digo. Hablé con las principales consultoras, una me atendió, y de las grandes, preparamos el business plan, como dicen ahora,
no había forma de encajarlo, no sabíamos qué coger, sí, de verdad, no sé si un modelo hotelero, si un modelo Build to Rent, como dicen ahora. Hablé con un gran despacho que lo tenemos aquí vecino, ¿vale? Despacho de abogados, lo mismo, no sabíamos encajar con un estudio de arquitectura. Y eso fue lo primero, reconocer que había que aprender, que esto iba a ser un cambio de paradigma, que necesitábamos la especialización. Para decirle una cosa, fíjate, voy a ponerte ejemplos de que he conocido, de desconocimiento, o de cómo se han lanzado, o de éxito, ¿no? Te voy a contar el mío, desde la ignorancia que tuve hace 5 años, el desconocimiento y las ganas de entenderlo, a que la semana pasada, junto con algunos socios de Cowork, fuimos a una institución a presentarles un proyecto de regeneración, que hemos hablado de Flex Living, y que te digan que esto es para presentarlo en una candidatura legislativa. Eso ya es como... ¿Y qué significa? Pues bueno, significa esto, ¿no? Significa que algo estás contribuyendo, que estamos contribuyendo entre todos a este cambio de forma de vida y que cada uno en su especialidad, arquitectura, jurídicos, economistas, operadores, estemos aportando. Eso para mí también es importante, el compartir, la generosidad de compartir conocimiento. Yo no sé si antes de seguir convenía que Carlos Muriel nos hiciera esa presentación que tenía sobre Me qué supone la encanta. formación. Carlos. Carlos, fenomenal, gracias. Además lo va a hacer pechacucha. Va a ser un pechacucha que, para quien no lo sepa, nosotros los hicimos hace muchos años, empezamos en el Colegio de Arquitectos a hacer pechacuchas, que son presentaciones que tienen un origen japonés y que son 20 diapositivas, 20 segundos por diapositiva, 400 segundos de presentación, y así se presentaban los proyectos. Carlos. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, antes de nada, ¿qué es Flex Living, ¿no? Llevamos toda la mañana hablando sobre qué es Flex Living. Es un nuevo estilo de vida. Hablamos de nómadas digitales, gente con mucha movilidad laboral, formación internacional, todo el tema del Silver Economy. Esto es Flex Living. Es una nueva revolución del siglo XXI y es comparable a la revolución de los que teníamos vinilos y CDs y ahora tenemos la música en nuestro teléfono móvil, o a venir del mundo cubículo de las oficinas y el tema del coworking, los espacios abiertos, hasta hace bien poco, antes de la pandemia, de las reuniones que eran presenciales y estaba en Teams. Y la realidad es que por muchos motivos somos una sociedad cada vez más aislada, pero al mismo tiempo se busca cada vez más el sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Y por ahí el tema de Flex Living pues tiene mucha significación. Hay unas tendencias demográficas inapelables. Esto es un gráfico que demuestra de una manera impresionante pues, la cantidad de población, ¿no? Que en el 2050 tendrá más de 60 años, más de un 20% de la población tendrá más de 60 años. Es algo realmente impresionante, que es un hecho con el que tenemos que trabajar como urbanistas y arquitectos. Otro hecho significativo es la situación del precio de alquiler en España, ¿no? Y la dificultad que hay de acceso al alquiler, como se decía en la ponencia anterior. Y todo esto conlleva a el producto Flex Living, la importancia que está haciendo a nivel internacional, europeo y en España, por supuesto, y a lo importante que es formarse dentro de este nuevo producto, ¿no? Y entender lo que es el producto, porque realmente, ¿qué es el co-living? Yo tengo muchas veces que tengo reuniones con clientes, inversores que quieren invertir en este tipo de proyectos, y hay mucha confusión incluso entre qué es un build to rent o qué es un co-living. ¿Qué diferencia entre los dos, ¿no? A nivel de edificio, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues hay muchas diferencias. La principal es a nivel de regulación, ¿no? Y de hoy se está hablando y seguiremos hablando, me imagino, mucho a nivel de regulación. La verdad que hay países que están mucho más avanzados que España ahora mismo, como puede ser Inglaterra y sobre todo Londres, donde hace un mes se ha aprobado la primera legislación de co-living, donde se definen las diferentes tipologías, definen dentro del marco regulatorio pues, los metros cuadrados que se pueden dedicar a este tipo de producto, a nivel de diseño que debe tener, dónde debe implantarse dentro de la ciudad, debe ser siempre en localizaciones céntricas, muy cerca de transporte público. ¿Qué papel juega el operador? Pues es fundamental. Dentro de las diferencias entre un Build to Rent y el Flex Living, el operador es la llave. El operador es la persona que realmente cultiva la comunidad. Pues esto va sobre crear comunidades. Esto va sobre personas que quieren vivir en un barrio como los barrios mediterráneos que hemos conocido todos, ¿no? Y que vamos perdiendo, pero ahora recuperarlo dentro del co-living. Y asimismo la arquitectura pues es fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos rehabilitar? ¿Cómo podemos hacer cambios de uso? ¿Cómo podemos ayudar a las ciudades con esta gran problemática a reinventarse y regenerarse? Y además crear usos mixtos y además
intentar que seamos sociedades, pues bueno, creando esas comunidades, ¿no? Que son tan importantes. La localización es fundamental. En Londres, mi estudio tiene la base en Inglaterra. Y entonces, dentro de la nueva regulación que hay en Londres, pues uno de los principios, de los parámetros que hay que cumplir es el tema de la localización. El coliving tiene que estar céntrico, tiene que estar muy cerca de los centros de las ciudades, muy bien conectado con transporte público. Y dentro de lo importante que va a ser la formación es aprender a cómo incentivar esa inversión, ¿no? Inversiones que en algunos lugares pues, se facilitan más porque hay un conocimiento y hay un desarrollo de este producto que está mucho más avanzado a lo que puede ser España en este mismo momento, pero que aquí debemos reaprender, ¿no? Para que al final la inversión, que es como sucede en los proyectos, pues salga adelante. ¿Es viable un futuro de bien en alquiler? Que al final de lo que estamos hablando. Es difícil pensar en que en el presente podemos tener una vida que vaya desde una residencia de estudiantes cuando estamos estudiando, de allí cuando somos jóvenes profesionales, empezar a vivir en un co-living, después ir a vivir con nuestras jóvenes familias en Build to Rent y terminar nuestros días en un senior living. Pues seguramente ese sea el futuro, ¿no? O una parte del futuro. ¿Cuál es el gran desafío que yo repito mucho? No crear retos. Lo que no debemos hacer es crear estos edificios magníficos para estos segmentos de edad, pero al final vivir en un gueto. Entonces, lo que deberíamos tender, las ciudades lo que deben atender es a un living multigeneracional. O sea, realmente hablar de comunidades. Obviamente habrá edificios que funcionen muy bien para ciertos segmentos de la población, que tienen necesidades muy diferentes, pero sin perder de vista la idea de barrio, la idea de ciudad y de crear comunidades. Esto es todo. Así que hay que formarse en coliving. Este reto efectivamente hace necesaria la formación, pero fíjate, cuando hablamos de flexibilidad, necesariamente hablamos de diversidad. Has hablado de muchos tipos de posibilidades en lo que tiene que ver con ese alojamiento. En todos los casos tiene que ver con un entorno físico estimulante. Es decir, los jóvenes nómadas digitales que vienen a trabajar desde toda Europa a Málaga, lo que necesitan es luchar contra la soledad no deseada. Es decir, lo que necesitan es soltar su pantalla y poder relacionarse con otros. Los mayores están exactamente lo mismo, la lucha contra la soledad no deseada. Entonces, ese equilibrio entre la vida privada, entre la parte íntima de la casa y la parte social de relaciones, ese es el éxito, efectivamente, de lo que tiene que ver con el flex living. Muchas gracias, Carlos. En formación, Ginés López Montes es el director financiero del grupo Aurquia, un grupo inmobiliario enfocado fundamentalmente a la vivienda asequible, pero además Ginés tiene una larga trayectoria en puestos de responsabilidad en el sector inmobiliario, pero además ha sido el director, coordinador y profesor de varios de esos programas que citaba antes de referencia en el sector inmobiliario y es en buena medida o en toda la medida el alma mater de lo que hoy presentamos junto con Araceli. Son ellos dos y yo el único mérito que tengo es haber hecho que se encuentren, que es probablemente lo que mejor hago en la vida, que es conectar. Pues yo conectando a Ginés con Araceli sale esto que es el PFlex. ¿Por qué crees que es necesario? ¿Por qué crees que es necesario esta formación en Flex Living? Ginés. Buenos días a todos. Lo primero, lo llevamos escuchando en las 9:10. O sea, desde las 9:10 estamos escuchando que hay un cambio que no lo para nadie, que es una realidad y que en España, a pesar que vamos un poco por delante de los demás, todavía vamos un poco por detrás. Yo trabajo en una compañía que nos dedicamos a hacer vivienda asequible y estamos planteándonos, evidentemente, invertir en este tipo de productos, pero no sabemos. Ojalá seamos capaces de dar soluciones a lo que a ti te pasaba hace 5 años. Ojalá seamos capaces de dar soluciones desde el sector para las cosas que necesita la sociedad. Es nuestra vocación. Nosotros hacemos casas, pero realmente lo que hacemos es hogares donde vive la gente y tenemos que estar preparados para dar esas soluciones. Y los profesionales que trabajamos dentro del sector, yo el primero, tenemos que tener esa humildad, esa calma, esa tranquilidad de necesitamos avanzar en cosas que para mí el primero son muy nuevas. Y yo creo que el PFlex es una magnífica
oportunidad para que los profesionales que trabajamos dentro del sector nos actualicemos, para que los profesionales que tenemos responsabilidad en hacer cosas por esta sociedad aprendamos para hacerlas bien y hacerlas con fundamento. Por eso creo que en cuanto tengamos la oportunidad de poner en marcha el programa, vamos a hacer cosas muy, muy, muy bonitas. Nuestro reto siempre fue el formar a profesionales capaces de tomar decisiones, de ser responsables, hacerse responsables de esas decisiones y sobre todo siendo mejores personas. Esa parte de la formación humanística tiene mucho que ver con este compromiso social que tiene también el Flex Living, porque al final es ese alojamiento, el dar alojamiento a las personas en estas nuevas modalidades. ¿Qué elementos diferenciales aporta Cowork? ¿Cuáles son las materias que crees que han sido o que van a ser troncales de este programa? ¿Y qué aporta Cowork de diferencial en la elaboración de este programa? Yo creo que la labor que se está haciendo de Cowork lo va a recoger el programa, ¿no? Hay una labor de conceptualización importantísimo, antes lo hemos hablado, para poder regular tenemos que conceptualizar, saber lo que es un co-living, lo que es un co-housing, lo que es un cosinio, ¿vale? Porque hay diferencias entre un build to rent, un flex living. ¿Cuáles son los factores que, digamos, determinantes que hacen que la gente o las personas están demandando? Que es flexibilidad, comunidad y servicios. Basándonos en esos tres pilares, tenemos que ir luego desarrollando ese concepto que antes en urbanismo, José María, era un programa de vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Porque antes las familias, después de los 60, pues proliferaban más, había más familias numerosas, ¿no? Entonces empiezan a salir las viviendas unifamiliares, adosadas en hilera, ¿no? Se dice así. ¿Ah? Chalet en francés o en inglés, ¿no? Bueno, lo digo en broma lo del chalet, pero me entendéis. Porque ahora co-living, pues sí, co-living. Co-living en inglés. Conceptualizarlo, definirlo, analizarlo urbanísticamente. Si ahora tenemos lo que tenemos, tenemos un urbanismo que define los suelos, los usos, pues venga, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver cómo un análisis bueno, importantísimo, ¿eh? Conceptualizar, antes lo habéis dicho, location, Carlos, pero a ver, esa localización o ese suelo dotacional, por mucho que sea dotacional y que pueda ser servicio, a lo mejor no está donde tiene que estar ubicado un coliving. Eso es lo que vamos a aprender y lo que se va a aprender, ¿no? La ubicación, la localización, el uso urbanístico, jurídico, conceptual, la relación contractual que se va a tener, ¿verdad, Antonio? Si el suelo es dotacional, si el suelo es terciario, me tengo que ir a una LAU, me tengo que ir a otro tipo de contrato. Todo eso nos lo vamos a encontrar. El diseño, ¿no? La arquitectura, qué maravilla, ¿no? Al final diseñamos espacio, enhorabuena a los que sois arquitectos, los abogados que somos arquitectos frustrados, pues vemos que sois capaces de diseñar todo esto que estamos hablando y estáis al servicio de la sociedad. Y entonces estáis diseñando donde la gente quiere vivir, quiere trabajar, quiere compartir. ¿Por qué? Y además a la vez tenemos aquí a los fondos, que tenéis que ir con el lápiz bien para afinar esa TIR, ese espacio que antes donde había un parking, por favor quítame el parking, ¿no? Que necesito un landry. ¿Qué es eso, un landry? Pues la lavadora. ¿Vale? Todas estas cosas se están alineando, ¿Para qué? Para que luego, o antes o después, tengamos que ir a la administración, ¿vale? Señor ayuntamiento, señora comunidad, pues mira, va a pasar esto, ayúdeme, vamos a ir de la mano para que tú facilites esa seguridad jurídica que va a pedir el fondo inversor, porque a empezar, ¿y esto? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo me voy a tener que ir aquí a un cambio de uso, a tener licencia? Me voy. Hoy más que nunca necesitamos de esos fondos de inversión para poder desarrollar estos proyectos. Y eso, hoy que estamos aquí en una casa, en teoría, pues no da pasta, ¿no? Banco Sabadell lo va a necesitar. Va a necesitar que haya una normativa que le permita a él dar seguridad para esa financiación. Eso es lo que te vas a encontrar. Sin perder en ningún momento, desde el inicio hasta el final, que hay un cambio a ese usuario, a ese joven, a ese no tan joven, a ese profesional que se desplaza o a esa persona mayor. Me miro yo ahora, Antonio, ¿vale? Con más de 50 años que quiere irse a un co-senior y quiero estar, no en un resort de lujo, también, porque pensamos a veces que el co-living o el co-senior es de lujo, no. Quiero estar con gente afín a mí, que haya comunidad y que haya servicios.
Eso es lo que vais a encontrar en el curso de formación. En lo que ha contado Carlos, cuando ha contado Carlos el tema multigeneracional, hay un ejemplo en Zúrich, un proyecto que se llama Negasbonen, donde en un entorno industrial se desarrolla un complejo residencial de actividades económicas, comerciales, donde hay senior housing, co-living, coworking, espacios de jóvenes y espacios de mayores, centros de formación donde los mayores ayuden en el emprendimiento a los más jóvenes. Bueno, es un ejemplo extraordinario de lo que en el fondo han venido a descubrirnos o a intentar inventarnos desde París, la alcaldesa, con la ciudad de los 15 minutos, que es nuestro barrio. Bueno, pues volvamos a esa vida de barrio. Jorge Torres, CEO de Grupo Albatros, que después de eso de 30 años de experiencia, aunque tú como CEO te has incorporado hace poco y te incorporas en la entrada del Grupo Albatros en el sector inmobiliario, ¿qué aporta una institución de formación con esa experiencia y con ese bagaje y ese volumen como el Grupo Albatros a una formación como esta en el sector inmobiliario? ¿Y qué nos puede aportar el sector inmobiliario al Grupo Albatros? Muchas gracias. ¿Se escucha? No sé. Ahora Sí, ahora sí. Si te lo acercas. Vale, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por esta presentación, por este día de Aceri. Yo creo que es muy importante también para nosotros como Grupo Albatros. Como bien decías, pues son 30 años dedicados a la formación, es decir, algo de experiencia tenemos en este sector. Y bueno, pues cuando nos sentamos hace tiempo a comer y nos contasteis el proyecto, la verdad es que a mí me ilusionó mucho. Me parece que es una formación por la cual hay que apostar. Me parece un nicho de mercado brutal a nivel empresarial, porque realmente no hay nadie realmente que esté formado en esto. Hay muy poca gente, hasta el propio Ginés lo dice, que en su grupo empresarial, con mucha experiencia, con gran volumen de facturación, no saben hacerlo, ¿no? Pues esto es muy importante y como nosotros lo entendemos es que aquí lo que podemos aportar es un contenido interesante en función de nuestra experiencia, apoyado en unos grandísimos profesionales que van a marcar ese ritmo y sobre todo y lo más importante es que hemos entendido que quienes van a dar esa formación, quienes van a impartir esa formación, ya no solo son docentes, sino que vienen con un arraigo, una profesionalidad, una experiencia muy importante y también lo has nombrado antes, que son grandes personas. Entonces, yo creo que en ese proyecto, nicho de mercado, un temario que nosotros podemos aportar y con grandes profesionales y grandes personas, pues creo que es al final un conjunto imbatible. Muchas gracias, Jorge. En los programas del Consejo Profesional de Estudios Inmobiliarios, como de la institución que lo hereda, el claustro de profesores no son profesores, son profesionales que de manera generosa comparten su conocimiento y experiencia, pero son todos profesionales relevantes en ejercicio en el sector inmobiliario. Y esa formación de posgrado, claro, cuando además tiene el sello universitario, en este caso de la Universidad de La Salle, Maximiliano Nogales dirige el campus de la Universidad de La Salle y está con nosotros también Marina Casanueva, que dirige los programas de posgrado de la Universidad de La Salle. Somos unos absolutos convencidos de la necesidad de esa formación continua y en este sector mucho más, un sector cambiante, en continua innovación, donde hay que estar efectivamente por delante, en la vanguardia. ¿Qué aporta la Universidad La Salle y esta certificación universitaria en un programa como el PFLEX? Y al Consejo Profesional de Estudios Inmobiliarios, que es con quien empezamos ya la colaboración. Lo que aporta principalmente pues, es el rigor, a través de los créditos que puede ofrecer una certificación universitaria y que al final a la empresa, digamos, lo que le va a otorgar es que en esa formación tan necesariamente permanente a la que estamos sujetos, ¿no? Aquí estamos hablando de un programa nuevo, de gente que ya tiene mucho conocimiento y que sin embargo dice que no tiene conocimiento. Bueno, no tiene conocimiento sobre un aspecto concreto, ¿no? Siempre podemos saber más. Bueno, pues a la empresa yo creo que le aporta en ese necesario, ya decía, formación permanente, el hecho de darle una validez dentro del esquema, ¿no? Universitario y de darle pues, ese rigor o esa seriedad a la formación, la validación de lo que aquí estamos hablando a través de créditos. Y al profesional, yo creo que lo que le aporta, además, evidentemente, de esta formación y de este conocimiento, es también formar parte de una comunidad muy extensa, repartida por prácticamente 80 países,
de los 5 continentes, que es lo que supone ser antiguo alumno de La Salle. Eso es lo que aportaríamos, ¿no? Muchísimas gracias, Máximo. Ahora viene lo fundamental, que es para lo que nos hemos reunido y lo hemos dejado para el final. ¿Cómo se gestó? Y aquí quiero que lo contéis vosotros, Ginés y Araceli. ¿Cómo se ha gestado el PFLEX para luego contar realmente cuáles son las materias y el programa del PFLEX? Ahora ya os tengo que dar la palabra a vosotros. Contarnos cómo se gestó y después entramos en las materias y cuál es el programa. Pues yo voy a decirte una cosa, José Antonio, para que no nos oyen. Yo me tuve que encomendar al Espíritu Santo, ¿sabes? Porque decía, ¿de dónde está todo esto? De verdad, y le doy las gracias, ¿sabes? Le doy de todos los días, porque decía, Dios mío, lo potente que tenemos, darnos fuerza, ¿sabes? La de horas que hemos estado en tu estudio, porque él dice, no, nos hemos estado de acuerdo, no. ¿Lo ha sufrido alguno de mis Hemos socios? estado ¿Lo ha por la sufrido alguno de mis noche, socios que está aquí? saliendo a las 10 de la noche, ¿sabes? A mí, gracias a Globo, me ha solucionado la cena de mis hijos más de una vez, ¿sabes? También le doy gracias. Pero la de horas que hemos estado presencial, ahí lloviendo, tal, en diciembre, en Navidades. ¿Sabes? Esto marca. Con el cariño, con la pasión, cómo nos estructuraba Ginés, ponía orden a todo eso que íbamos diciendo, pero lo adaptaba a un programa de formación del Grupo Albatros que nos daba todo lo que era la estructura, porque el conocimiento es bueno, pero luego de ver cómo se cuenta, ¿no? Y yo creo que tengo que, lo primero, darle las gracias porque ha sido una labor encomiable que hemos hecho y que esperemos que salga, ¿no? Encajábamos las horas, veíamos que nos faltaban horas, que había que ser 150 horas, 90, 60, no sé. Llegó un momento, gracias Ginés, porque pusiste orden a toda creatividad, porque tú, José Antonio, cuando te pones a pensar, tú el todo sí es sí, ¿vale? No hay quien te siga, no hay quien te siga. Y yo creo que ha sido una experiencia y está siendo una experiencia maravillosa. Entonces, no sé, Ginés. A ver, yo lo resumiría en nuestro primer encuentro. Acuérdate de aquel día que nos empezamos como a retroalimentar. La característica de este programa tiene que tener las mismas características que ha tenido la formación que han tenido todos nuestros programas. Cualquiera que haya conocido cualquiera de nuestros programas, el MSI, el PFI, el PGS, el PDI, son programas que van a tener una calidad formativa brutal. Una calidad formativa brutal donde los profesionales, los que se han sentado aquí, los profesionales son los que van a tener que impartir esas sesiones, donde van a traer su día a día, donde van a traer sus problemas, donde de manera generosa, porque no lo podíamos guardar, de manera generosa lo van a compartir con personas que queremos o que vamos a intentar mejorar. Decir que es de alta calidad no tendría todo el respaldo si no viniera además con cuáles son las calificaciones de los más de 1000 alumnos que han pasado por esos programas, tanto de los programas como de los profesores. ¿Cómo son esas calificaciones? Bueno, las calificaciones de los programas siempre han sido muy elevadas, porque la calidad va asociada a la calidez. Y de verdad que es verdad que si alguien está esperando un programa espectacular desde el punto de vista de los contenidos, lo va a tener. Pero si alguien está esperando que este PFLEX sea un programa donde te sientas acogido, donde te sientas acompañado, donde tanto alumnado como profesorado, también profesorado, estemos en una misma sintonía de onda, donde nos ayudemos mutuamente a conseguir los objetivos, pues esto lo va a tener el PFLEX como lo han tenido el resto de los programas que hemos ido impartiendo. La calidad va asociada a calidez y, por supuesto, a máxima exigencia. A máxima exigencia. Y máxima exigencia tiene que ver con, evidentemente, esforzarse. Evidentemente tiene que ver con pedir cosas y que se cumplan en plazo y en tiempo. Evidentemente en un entorno en el que todos trabajamos y todos tenemos responsabilidades, pero va a haber que hacer un esfuerzo y quien quiera trabajar este programa va a tener que hacer un esfuerzo y se va a tener que esforzar. Contar un poco la estructura del programa. ¿Cómo es el programa? El programa va a tener una visión 360 grados. Creo, y estaba sentado y estaba escuchando a Antonio, estaba escuchando... Mirar, el programa tiene que tener negocio. Tiene que tener, no, el programa ya lo tiene, el programa ya está estructurado, que parece que lo estamos... El programa está completamente cerrado, pero cuéntalo. Negocio, decías tú antes, saber los productos, su mercado, dónde está su mercado, en España, fuera de España. El programa tiene que tener
asuntos jurídicos, y lo jurídico tiene que ver con lo urbanístico, y lo jurídico tiene que ver con la fiscalidad, que hasta ahora aquí no hemos hablado de fiscalidad, ¿eh? Tiene que ver con la fiscalidad, y lo jurídico tiene que ver con la parte jurídica real estate, porque comprar el suelo, porque hay que financiar, y eso tiene que ver con documentos jurídicos en los que tenemos que trabajar. Por supuesto, el programa tiene que ver con aspectos económicos financieros. ¿Cuáles son las métricas de los planes de viabilidad? ¿Qué tires, qué yields nos van a pedir? ¿Eh? ¿Y cuáles son los costes? Euro metro cuadrado construido. ¿Eh? ¿O cuánto cuesta el arquitecto? ¿Cuánto cuesta el aparejador? Todo esto hay que modelizarlo y evidentemente nos tiene que dar unos retornos, y no se hace exactamente igual que una promoción residencial. ¿Eh? Nos estábamos mirando diciendo, ¿y cuándo empieza el curso? Porque yo ya me quiero apuntar, ya. Y de verdad, tiene que ver con lo financiero. O sea, aquí estamos en la casa del Banco Sabadell, gracias al Banco Sabadell. ¿Dónde están las entidades financieras tradicionales? ¿Dónde están? ¿Están financiando estos productos? ¿Y dónde está la financiación alternativa? La financiación alternativa apuesta claramente por este producto. Está antes, están un poco por delante, le sacan un cuerpo de caballo a las financiaciones tradicionales. ¿Y los fondos verdes? Y la administración con las subvenciones, porque hay subvenciones en algunas comunidades autónomas a este tipo de productos, ya las hay. Bueno, todo esto evidentemente lo tenemos que contar en este programa, y alguien que haga este programa se va a marchar con una visión 360 grados desde el ámbito jurídico, administrativo, financiero, técnico, comercial y, por supuesto, la explotación. Cómo se desarrolla este producto después, cuando hay que gestionarlo, que también es la parte adicional que el PFLEX va a dar a sus alumnos. Y el Te programa- dejo algo, ¿eh? sí, Muchas cosas. ¿cuándo empieza el programa? ¿Cuánto dura y qué días se hace? Bueno, el programa empezará en el mes de septiembre, terminará en el mes de diciembre, y será los viernes por la tarde, para que no tenga mucho, o sea, para que los que trabajamos pues podamos estar o podemos dedicarle tiempo de calidad al programa. Va a ser intenso y va a ser divertido. También va a ser divertido. Porque la calidad del programa va a estar muy de la mano. Veo por aquí algunas personas que han pasado por alguno de nuestros programas, veo profesores que colaboran con nosotros, sabéis perfectamente a lo que me refiero, y esa esencia va a estar también marcada en este programa. Y lo más genial, también hay alumnos que al final acaban siendo profesores. ¿Queréis alguien hacer alguna pregunta antes de cerrar? Por favor, Santiago Torrent. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Ponte de pie, Santiago, se te oirá mejor. Hola a todos. Sí, funciona. Acércatelo, Santiago. Ahí. Ahora, hombre. Bueno, yo vengo de Barcelona hoy, precisamente porque José Antonio y yo hemos montado ya hace un tiempo una asociación, precisamente de características como hemos estado hablando, muy interesante, porque hace años, yo he estado 35 años en Málaga. A ti te conocía a la feria en el mes de septiembre, precisamente, que organizaste. Algún sarao, ¿verdad? Algún Sí. bolo. Exacto. Gracias. Y entonces conocí también a José Antonio. Las ideas eran comunicativas, fácil entre los dos, y tiramos por la delantera el asunto de hacer una asociación en la cual me encargué de buscar a gente adecuada, que lleva 2 años buscando, porque es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrar una comercialización, como tú decías muy bien, a nivel exterior, que sea de confianza. Es muy difícil encontrar una comercialización en Málaga, porque no es de fiar, así de claro. En Cataluña, no, es que la verdad, llevo 35 años en Málaga, he estado construyendo en Mangarba Menor y todo lo que queráis. El caso es que ahora en Cataluña yo he ido porque mis hijos me han reclamado. No sé por qué tan joven me reclaman, pero bueno. Estamos fuera de tiempo. La pregunta. La pregunta es, ¿qué consideráis que pueden hacer los municipios para que se pueda hacer todo lo que estamos hablando? Porque desde luego en Cataluña no se puede hacer nada. Hay una cosa muy importante, te la voy a contestar, me vais a dejar y la voy a contestar yo. Hay una cosa muy importante en la formación, que es que además de generar
ese sector de profesionalización y de especialización nos permite tener una relación con las administraciones de una manera blanca y limpia. Es decir, el conocimiento permite influir y ayudar a marcar agenda en las administraciones. Y una de las cosas que desde el Consejo Profesional de Estudios Inmobiliarios y de la institución que heredamos era ese comité rector en el que nos permitía tener una relación con las administraciones y poder escuchar y escucharnos mutuamente y poder ayudar a trabajar en la línea en la que todos queremos. Porque la formación lo que permite no es que unos den y otros reciban, sino que hay un intercambio de experiencias, porque es una formación interprofesionales. Quien está en un lado de la mesa podía estar perfectamente en el otro lado de la mesa, de manera que se produce esa comunicación y nos permite llegar a las administraciones. Y hablando de administraciones, les vamos a dar la palabra a dos José Marías, a José María para que introduzca. Muchísimas gracias. Todos, como clausura de este evento de presentación Palma Flex Living, no hay nada mejor que dar la palabra a nuestro viceconsejero de Vivienda, Transportes y Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez. Por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, José María, por introducirme, querido tocayo. Muchas gracias al Banco de Sabadell por acogernos esta mañana en su casa y por tanto, lo que suponga ceder el espacio para cosas buenas significa que entienden la relevancia de este momento. También, como no, tengo que dar las gracias al Grupo Albatros por participar de esta aventura, a la Universidad de La Salle y, sin lugar a dudas, al Consejo Profesional de Estudios Inmobiliarios, a José Antonio Granero, a Ginés, por recoger de manera tan brillante el testigo de Paco Sam, ¿no? A través del cual muchos de nosotros hemos participado en ambos lados, ¿no? Desde recibir formación a prestar formación y, sobre todo, a introducir el enfoque humanístico, ¿no? de la formación y de las relaciones personales y profesionales que tan relevantes y tan importantes son para que las obras, las organizaciones se conviertan en obras humanas, ¿no? Que es lo que les da esa calidad y esa calidez que señalaba Ginés. Y sin lugar a dudas debo felicitar y transmitir mi reconocimiento a Araceli Martín. Araceli Martín, que me pidió ser padrino de esta formación y lo recibo como un honor, como un altísimo honor. Sabe que la primera vez, una vez que ella ya encontró qué significaba living, me lo vino a contar a mi despacho y esto fue ya casi hace 5 años, ¿no? Entre unas cosas y otras. Y nosotros estábamos embarcados en cuestiones no menores, pero desde este punto de vista casi baladíes, ¿no? En relación a la vivienda de protección pública. En aquel momento era muy relevante el peso de la ocupación, la dificultad de acceder a la vivienda, igual que ahora, como lo estáis percibiendo. Y en ese contexto, Araceli ya tenía una visión de que en España había una respuesta en relación al acceso a la vivienda que no estábamos dando y que teníamos que ir pensando en que había que darla, ¿no? Y me abrió los ojos, y no solo eso, sino posteriormente con los Enríquez y con todo el equipo que te acompaña, crearon una asociación, Cowork, de la cual también de alguna manera formo parte, ¿no? Desde el lado de la administración. Y como sabéis, no hay nada más gratificante y nada más productivo que los diálogos tengan esa relación bilateral, ¿no? De subida y bajada y de bajada y subida, ¿no? No que se quede simplemente en una transmisión de la información hacia la administración y que la administración lo deje en saco roto. Viniendo esta mañana hacia aquí, me venía como referente a lo que estáis haciendo el mito de la caverna de Platón, ¿no? Estamos todos sumidos en la ignorancia, somos rehenes de las cadenas de la desinformación, de la manipulación, y por tanto el hecho de introducir conocimiento que nos permita salir de esas sombras, ¿no? De esas confusiones, y en particular también en relación al sector inmobiliario se produce especialmente, ¿no? Hay mucha desinformación, mucho prejuicio, mucha desinformación interesada para perjudicar este sector, que es fundamental a la hora de procurar soluciones de calidad de vida a todo el mundo. Resulta que en el ámbito del living también sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Hay unos prejuicios que impiden
que seamos capaces de ver que no todo es chalet ni todo es una corrala. Hay miles de soluciones alternativas, hay miles de grises que permiten dar una solución. Yo soy de los que pienso que una sociedad dogmática impide avanzar a las personas, y una sociedad abierta, que es capaz de saber que hay muchas alternativas y que ninguna es excluyente de las demás, permite crecer. Y por tanto, las fórmulas flexibles de acceso a la vivienda no son incompatibles, sino al contrario, ayudan a mejorar el acceso a la vivienda. Todo lo que suponga generar oferta y que esa oferta sea amplia y sostenida en el tiempo es lo que va a dar la respuesta a la solución del acceso a la vivienda. Nunca va a dar solución al acceso a la vivienda la intervención de ningún mercado. Al contrario, la intervención de un mercado provoca su colapso y, por tanto, perjudica a aquellos que dice pretende defender. En esa reflexión que me hacía esta mañana, es evidente que en estos 5 años mucho han cambiado las cosas, ¿no? Ha habido un crecimiento del sector exponencial, ha habido casos de éxito como Dovevivo o Vicasa, que están demostrando que fórmulas también a gran escala son viables en España. Se han encontrado puntos de conexión entre el urbanismo y estas fórmulas de solución al acceso a la vivienda. Y el co-living, como experiencia de vida, está dando esos pasos para demostrar desde el punto de vista pragmático, ¿no? y empírico, de poder tocar una solución de acceso flexible a la vivienda, de que es viable, ¿no? Y que es viable ya no solo como forma de vida, sino que es viable como negocio inmobiliario, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se mueve en el sector inmobiliario son negocios que tienen que tener viabilidad económica para que sean una realidad. No menos relevante es el cohousing, las fórmulas de covivienda, y para mí también decisivo al futuro el cosenior. El cosenior, las fórmulas de vivienda compartida para mayores, desde una situación de absoluta independencia a una situación de una dependencia parcial o de una necesidad de servicios de valor añadido, creo que es un aspecto que hay que explorar precisamente por esa pirámide poblacional que habéis dibujado, que nos lleva a una sociedad de mayores, ¿no? Y por tanto, con una esperanza de vida muy amplia, y esperemos con una calidad de vida muy amplia también hacia el final de nuestro caso, pues que esas fórmulas de vivienda compartida, de proyectos vitales compartidos, sea la respuesta adecuada. Del mismo modo, la administración, como siempre, vamos por detrás de la sociedad. Eso es un deber y un defecto que tiene la administración. La administración solo recoge lo que sucede en la sociedad a través de las normas, y muchas veces lo hace de manera tardía, ¿no? En este caso, lo que está sucediendo es que ante esa falta de conocimiento, por eso es tan necesario este programa formativo, si en los propios profesionales del sector inmobiliario el living es un desconocido, ni os cuento en la administración, ya no en su aspecto político, sino también en el aspecto funcionarial. Estas fórmulas luego se las tenéis que explicar a un arquitecto municipal, y el arquitecto municipal lo tiene que entender muy bien a los efectos de poder adaptar la norma y poder conceder una licencia y poder admitir la actividad de un proyecto como este, ¿no? Y por tanto es muy necesario que esa pata que habéis señalado, la administrativa, normativa, sea muy relevante en vuestro programa para dar cabida a los políticos y a los funcionarios que al final tienen que aplicar estas normas. En ese sentido, nosotros estamos trabajando de manera decidida, también escuchando a Araceli y a toda la asociación Cowork. Nosotros en este momento estamos en disposición de anunciaros que vamos a aprobar una ley muy próximamente, más próximo de lo que se puede imaginar dentro de un proceso normativo, que va a permitir el cambio de edificios de oficinas, de suelos de oficinas, para el destino residencial. Y dentro de ese destino residencial, porque van a ser suelos dotacionales, pueden ser suelos terciarios, cabrán fórmulas flexibles. Deben caber fórmulas flexibles, o yo entiendo que tienen que caber fórmulas flexibles, porque una vivienda tradicional sobre un edificio de oficinas adaptado, pues ese encaje no lo veo tan directo, y por tanto cabe desarrollar la imaginación del arquitecto, del proyectista, la conjunción de profesionales que sean capaces de desarrollar un proyecto de calidad y calidez al mismo tiempo, y por ahí vamos a abrir una vía. Pero otra más relevante, y lo hemos hablado en varias ocasiones Araceli y yo, y lo he hablado con Antonio Nudi, hay que hacer un trabajo muy importante a la hora de categorizar estas figuras.
lo que no se categoriza y no aparece en una norma de manera bien definida, y bien definida, cuando digo eso, me refiero a que refleje de manera muy acertada o muy cercana a la realidad, no existe en el ámbito del derecho. Y lo que no existe en el ámbito del derecho difícilmente podrá vivir en el ámbito de la realidad o vivirá en una realidad paralela de inseguridad jurídica, que es lo que señalaba, es que es tan importante a la hora de permitir que esos fondos que miran hacia España, algunas veces o últimamente miran de reojo por todo lo que ven por aquí, pero sin embargo en el ámbito del sector inmobiliario siguen confiando en este sector y apuestan por esa inversión. Si damos esa seguridad jurídica a través de la norma, habrá un campo de cultivo muy necesario, muy promotor de proyectos como el Living. Para finalizar, desearos todos los éxitos. Está claro que con las manos de José Antonio, de Ginés, Araceli, el Grupo Albatros, la Universidad de La Salle, esa garantía de calidad se tiene, pero hay que provocar esa afición por conocer, por plantearse dudas, por resolver esas dudas con las personas que saben y generar esa comunidad de conocimiento y esa comunidad de espíritu que también representaba Paco Sanz y todo lo que significaba defender una formación de carácter humanístico, que es al final la que tiene trascendencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María. Y vamos a recoger ese reto. En el programa van a estar inversores, promotores, operadores, profesionales de los distintos ámbitos, pero tiene que haber también, hoy hay representantes de consultoras, de ECUs, y tienen que haber también funcionarios, tienen que haber técnicos de la administración en ese programa. Y los necesitamos en los dos lados, en el lado de dar las clases y en el lado de recibir esa formación. Aceptamos el reto y seguro estaremos encantados de recibir técnicos de la comunidad y de los ayuntamientos en el programa. Muchísimas gracias, José María. Pero no te vayas, no te vayas, no te vayas. Muchas gracias. Mira. A la peli. ¿Qué pasó? Se me ha caído. Ven, José Antonio, ven. No te voy a regalar una taza. Ah, bueno. Vale. Ya tengo toda la colección. Aquí hay... No, queríamos hacer de alguna manera, si me permites, José Antonio, mientras me voy colocando esto, pues darte las gracias. Yo qué sé, yo te presenté el proyecto Cowork cuando eras director general de vivienda. Hoy te he dicho que eras consejero, se me ha escapado. Digo, no, está, y el consejero viene ahora. Espero que dentro de nada te presente como presidente, yo encantada. Porque para mí el tenerte, el apoyarnos, el involucrarte como has hecho, ¿no? Pues nos da mucho sentido. Esto no podíamos haberlo hecho sin tu apoyo, lo digo de verdad, sin el apoyo en el que nos has representado. El darnos también cuando nos has acogido en esas mesas de trabajo, para nosotros significa mucho. Y de alguna forma, pues bueno, de una manera simbólica, pues queríamos aquí pues regalarte esta pequeña, que también lo regalaba Paco, ¿sabes? Pues recuerdo, además creo que te lo hemos grabado y todo, o sea, no ha cabido con todo el cariño, tal, pero ha cabido JM, pero con todo el cariño de Cowork, con todo el cariño del Consejo, del Grupo Albatros y de la Universidad La Salle, pues queremos darte las gracias. Pues gracias a vosotros y un padrino tendría, al revés, yo tendría que hacerle un regalo a... Bueno, en diciembre, cuando demos las notas, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y si nos lo permitís, a mí me gustaría hacer una foto de familia, ¿vale? Y que cuanto más pudierais entrar aquí, pues mejor. Si no, luego hacemos Photoshop, pero es una forma también de agradeceros el que nos hayáis acompañado. Pues nada, José María, nos ponemos aquí y